Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por los que estáis aquí. Vamos entonces a hablar de las flores de Bach. Yo he puesto en el título de esta presentación, Las flores de Bach, una terapia del y con futuro. ¿Y esto por qué? Porque ahora vamos a ver algo sobre el momento en que fueron creadas, desarrolladas las flores de Bach por el doctor Eduard Bach. Y hay muchas cosas que en su época el doctor Bach habló y dejó escrito, aunque él no haya dejado demasiados escritos, pero que hoy se están volviendo a hablar mucho otra vez. Y hay determinadas cosas de su creación y de todo lo que él ha creado y ha escrito que seguramente aún ni siquiera hemos llegado allá. Entonces, para empezar, cuando hablamos de flores de Bach, hay una cosa que me gustaría dejar más o menos claro, y es que la falta de información existente sobre el concepto en sí mismo. Flores de Bach, cuando hablamos de flores de Bach, hablamos de las esencias florales de Bach, nos estamos refiriendo a remedios florales de Bach, pero realmente si dividimos ese título, esa frase, y analizamos cada parte de ella, vamos a ver que estamos hablando de tres cosas distintas. Entonces, estamos hablando de remedios. O sea, que las flores de Bach no es solo eso, los remedios, porque mucha gente cree que las flores de Bach son unos botellines de 10 o de 20 o de 30 mililitros que se toman para armonizar, reequilibrar determinadas emociones y punto. Este es un tema que de alguna manera hasta me choca un poco, porque yo estoy impartiendo en este momento cursos de formación en flores de Bach. Y en mis cursos vienen personas que incluso ya trabajan con las flores de Bach, o sea, que ya se dicen terapeutas florales, y no obstante, lo único que conocen de las flores de Bach es un remedio, o bueno, 38 remedios, o 39 si consideramos también el Rescue Remedy, o rescate, o remedio de las 5 flores. Pero cuando se les pregunta algo sobre quién creó las flores de Bach, pues no saben mucho sobre su creador, es decir, el doctor Eduard Bach. Y es más, lo que es más aún chocante es que sean terapeutas de flores de Bach y no conozcan ni una planta en vivo de las flores de Bach. Entonces, cuando hablamos de remedios florales de Bach, estamos hablando de tres cosas. Estamos hablando de los remedios florales, por lo tanto, vienen de flores. Estamos hablando de flores. No estoy diciendo que la persona tenga que tener una formación exhaustiva en botánica o que tenga que ser botánico primero para poder ser terapeuta floral, pero sería conveniente que tuviera unos cuantos conocimientos sobre las flores. Y después, obviamente, remedios florales de Bach. Entonces, la vida del doctor Bach es importante en el contexto para conocer las esencias florales. Porque a través de su recorrido, a través de la forma en cómo fue descubriendo las flores, incluso la cronología en cómo las fue encontrando, tiene mucho que ver también con la esencia en sí. Y al comprender eso, podemos comprender muchísimo sobre las esencias en sí mismas y para qué sirven, porque al final el doctor Bach era una persona, era un ser humano, por lo tanto los seres humanos, independientemente de raza, religión, país, etc., las emociones son comunes a todos nosotros. Todo el ser humano sabe lo que es la tristeza o lo que es la impaciencia o lo que es estar enfadado, enrabiado, eso todos conocemos, por lo tanto al conocer cómo es que el doctor Bach fue descubriendo las esencias florales, esa cronología, teniendo en cuenta su propio estado, eso nos ayuda también a conocer más sobre las esencias y más también sobre las emociones humanas. O sea, él es un excelente ejemplo. Pero bueno, vamos entonces a hablar un poco de cada una de estos tres factores de esta ecuación. Y entonces empecemos por el Dr. Bach. Realmente él es la clave principal. Hay una frase que él dejó aquí, que tengo aquí escrito. No sé si con la configuración se ve muy bien, no sé si se puede leer porque esto se ha cambiado ahora.
No fue aquel tipo de letra que yo utilicé, pero curiosamente es, fijaros que a veces nada sucede por casualidad. Es un tipo de letra muy antiguo, ¿no? A lo mejor en la época del Dr. Bach se utilizaría. Y precisamente hay una cosa que él dice ya en su época, es que bueno, este trabajo de curación se ha hecho, publicado y distribuido gratuitamente, de modo que las personas como ustedes pueden ayudarse en la enfermedad o mantenerse fuertes y saludables. No se necesita ciencia. Él ha dejado esto, perdón, él ha hecho hincapié en esto muchas veces ante el Colegio de Médicos. Solo un poco de conocimientos, compasión y comprensión de la naturaleza humana, aspectos que casi todos tenemos en grado mayor o menor. Así se me escucha mejor, no está hablando muy cerca. Okay. De aquí no se tiene mucho la noción. Entonces, él ya está hablando de eso, que no hacía falta realmente ser propiamente médico o tener estudios profundos en medicina. Si se los tiene, tanto mejor. Si alguien es psicólogo, mejor aún también. Es decir, es importante obviamente conocer las emociones humanas, cómo funciona la mente y la psique humana, claro que sí, y si sabemos algo de anatomía, tanto mejor también, ¿no? Pero al nivel de medicina no sería necesario propiamente ser médico para poder trabajar con las flores, con las esencias florales de Bach. Hay una cosa que también es curioso. Bueno, ahora vamos aquí a aprender un poco más sobre la vida del Dr. Bach, a lo mejor me estoy adelantando, pero precisamente se ha mitificado demasiado, o sea, exageradamente, la figura del Dr. Bach. Obviamente que es una persona que ha tenido muchísimos conocimientos, ahora vamos a ver cuál de ellos, pero no era propiamente un santo, era una persona, era un ser humano. ¿Okay? Y esto también sería importante que algunas personas tuviesen en cuenta. Él nació el día 24 de septiembre de 1886 en Inglaterra. Y provenía ya de familias, o sea, sus ancestros serían los celtas. Eso ya nos está diciendo también algo sobre esa parte mística que el Dr. Bach tenía. Obviamente que muchos de los conocimientos habrán sido pasados, no sé, tal vez por sus padres, por sus abuelos, no lo sé, pero ya sabemos que los celtas pasaban mucho este conocimiento del misticismo entre ellos. Por lo tanto, esa parte más mística que tenía el Dr. Bach, vamos a decir que ya la traería en la sangre. Entonces, fue el primer hijo de 3 hermanos y ya desde muy pronto él demostraba, ¿no?, mucha empatía, mucha compasión por el sufrimiento de las demás personas. Aquí tenemos una foto del Dr. Bach en el colegio, cosa que ha sido muy difícil de encontrar. Normalmente conocemos la otra foto, la más clásica, y me hace gracia tener esta foto porque se ve un niño muy dulce, ¿no? Yo lo veo así. Él a los 19 años terminó la escuela secundaria y empezó a trabajar en la fundición de latón que tenía su padre. Bueno, aquí también ya nos está diciendo algo sobre, digamos, la vida económico-social que vivía el Dr. Bach. En la época victoriana, tener una fábrica de latón no era propiamente de una familia pobre, ¿okay? Realmente él provenía de familias con adineradas, vamos a decirlo. En 1906, a los 20 años, ya después de estar en la fábrica de latón, él mientras trabajaba en esa fábrica, él observaba mucho las personas, él era muy observador y empezó a ver que las personas sufrían mucho con el tema de la enfermedad, básicamente porque tenían mucho miedo, y ese era el principal problema, a enfermar. ¿Y esto por qué? Porque en la época, si se enfermasen, no había seguridad social, no había bajas, y por lo tanto eso implicaba no recibir dinero. Aparte, o sea, no podrían trabajar, no podrían recibir dinero, y no sabrían si realmente se podrían curar o recuperar correctamente, ¿no? Entonces él empezó a darse cuenta que ese tipo de preocupación, ese tipo de miedo que las personas tenían, los trabajadores de la época, que no es muy diferente a los trabajadores de hoy en día tampoco, realmente influenciaba en la recuperación de sus enfermedades. Cuanto más preocupados y más miedo ellos tenían, más difícil era de recuperarse de una enfermedad. Y ella empezó a observar esto cuando trabajaba en la fábrica de latón de su padre.
Entonces decidió realmente enveredar por ahí, seguir el camino de la medicina. Y en 1906, cuando él tenía 20 años, ingresó entonces en la facultad médica. En 1912 terminó su formación básica en medicina cuando tenía 26 años y se formó como cirujano en 1914. Y a los 28 años se diplomó en salud pública. Por lo tanto, ya estamos hablando de una persona que tenía una formación médica importante. Él era médico y era cirujano. O sea, él empezó pues abriendo personas, ¿no? Primero seguramente en sus estudios abriendo cadáveres y después obviamente abriendo personas. Y ya después de eso empezó a trabajar como bacteriólogo y después como patólogo. O sea, ya estamos hablando de una persona que, y esto, ¿por qué digo esto? Porque hay mucha gente que cree que las flores de Bach habrá sido un tío que se fue a la floresta, al bosque, se habrá fumado un porro, ha canalizado no sé muy bien el qué y ha dicho que las flores servirían para algo y que tenían propiedades curativas, ¿no? Entonces, realmente no es así. Él estudió no solo medicina, como también tenía muchísimos otros conocimientos, y por aquí empezó él, o sea, por la parte de la ciencia. Perdón. Entre 1914 y 18 realizó las primeras investigaciones con bacterias intestinales e enfermedades crónicas y realizó la preparación de vacunas personalizadas. En esta época también él se dio cuenta, bueno, él preparó más tarde los nosodios, ya llegamos ahí entonces. En junio de 1917, a los 31 años, sufrió una hemorragia que hizo peligrar su vida, fue operado y le dieron 3 meses de vida. En realidad, el Dr. Bach lo que le pasó es que ha tenido un cáncer y ha tenido un carcinoma, le han extraído el bazo en ese entonces y le dieron la medicina alopática convencional y dijeron, mira guapo, tienes 3 meses de vida, o sea que mejor que lo pases bien. Entonces, el Dr. Bach ahí habrá pensado, bueno, aquí algo que tiene que ser modificado. Y esto fue un punto muy importante en la vida del Dr. Bach. Porque una de las cosas que él defendía es que las personas que tienen una motivación importante en la vida, que tienen una ilusión, que tienen una buena e importante razón para vivir, eso aporta salud. Y la verdad es que él investigando sobre bueno, antes primero con sus nosodios, con las bacterias, etc. Pero ya tenía una motivación importante para aprender más sobre la enfermedad y sobre la cura. Y lo que ocurre es que después de que le hayan sentenciado 3 meses de vida, él ha vivido 19 años más. Fijaros que estamos hablando de 1917 y él falleció en 1936. 19 años para la época, cuando le han dado 3 meses de vida, me parece muchos años. Por lo menos ha podido concretar su objetivo de vida. En 1919 descubrió la obra de Hahnemann, el padre de la homeopatía, quien decía que se debía tratar al paciente y no la enfermedad. Y esto ya es un punto de partida importante para comprender la filosofía del Dr. Bach. Y entre 1919 a 1922, él como patólogo y bacteriólogo en el Hospital Homeopático de Londres desarrolló sus vacunas para que pudiesen ser administradas oralmente. Estamos hablando de una persona que desarrolló vacunas, los llamados nosodes, que aún hoy son utilizados, los famosos nosodes de Bach. Una de las cosas que él también hizo un estudio fue sobre la toxemia intestinal y ha determinado, o sea, ha definido, ha relacionado 7 grupos emocionales distintos con 7 grupos de bacterias, es decir, las personas enfermas de determinadas enfermedades crónicas, según su tipo de personalidad, según seguramente tal vez la patología, desarrollaban un mayor número de bacterias. Nosotros ya sabemos que el intestino pues, se constituye es como un superorganismo, tiene colonias de distintas bacterias y hay en los enfermos de enfermedades crónicas, dependiendo del tipo de personalidad que tenían, se desarrollaba unas más que otras.
Entonces, yo qué sé, para las personas que eran muy tensas, irritables, por ejemplo, a lo mejor se desarrollaba más la bacteria del tipo Proteus, ¿no? Y luego hay otras, como la disentería y bueno. Entonces, él estableció una relación entre las varias bacterias intestinales y diferentes grupos de personalidades, de personalidad. Una de las cosas que también aprovecho para comentar, no está aquí escrito, ya en los años 20, él escribió un libro con el doctor Charles Wheeler y que hablaba de la importancia de la dieta crudífera para el tema del cáncer, y ya hablaba del tema del pH, es decir, de la acidez en el intestino o de la alcalinidad, hoy que está algo tan de moda, ¿no? La dieta alcalina, la dieta crudífera. Fijaros que estamos hablando de 1920. Hoy, en 2014, es cuando esto está de moda. Yo creo que tengo razones más que suficientes para decir que la terapia del Dr. Bach es una terapia de él y con futuro, porque solo lo que pasó en los años 20, lo que él dejó escrito hoy, en 2014, es cuando estamos hablando mucho de ello. Pues lo que él desarrolló más tarde, en 1936, pues estará de moda dentro de no sé cuántos años. Por lo tanto, esto sería la terapia del futuro, ¿no? Durante el proceso de preparación de los nosodes, bueno, esto es lo que había comentado antes, percibió que existía una relación entre los grupos de bacterias existentes en el tracto intestinal de los pacientes con enfermedades crónicas y procedió a la clasificación de esos grupos de bacterias intestinales con 7 tipologías distintas de personalidad. Aquí ya entonces esta relación, ¿no? Personalidad, forma de ser, de comportarse, de pensar, con determinadas enfermedades físicas. Entre 1922 y 28, su trabajo fue en aumento. El Dr. Bach se esforzaba mucho por divulgar todo cuanto hacía y cuanto descubría, y más allá de su trabajo en el hospital y de su próspera consulta en Harley Street, fijaros que tenía consulta en Harley Street. ¿Qué quiere decir esto? Solo tenían consulta ahí los médicos más renombrados de la época. O sea, no era cualquier uno que podría tener en una consulta, con lo cual eso ya nos está también hablando mucho de la credibilidad que el Dr. Bach tenía como médico. Y mantenía otra pequeña consulta en la que trataba a las personas más pobres de forma gratuita. También tenía su propio laboratorio, aparte de esto. En 1922 abandonó el Hospital Homeopático de Londres y se separó de su segunda esposa y se fue a trabajar en un gran laboratorio en Park Crescent. Él ha tenido, aquí es cuando dije antes que el Dr. Bach era una persona normal, ha tenido 2 esposas, ha tenido una hija. Cuando su primera esposa falleció, al cabo de un mes estaba casado con otra, pero teniendo en cuenta que esto era en la época victoriana. O sea, estamos hablando de en 1920 y algo, ¿no? Esto era muy significativo para la época. Ya entonces 700 médicos, se valoró, de otros países venían a realizar sus prácticas para asesoramiento y formación en su laboratorio. O sea, ya a nivel mundial, él era una persona muy conocida en esta época. Y aunque sus ingresos eran muy elevados, invertía todo su dinero en comprar el material y utensilios que utilizaba en sus investigaciones y en los salarios de sus asistentes. En 1924 presentó un trabajo en el Congreso Homeopático Británico titulado La toxemia intestinal y su relación con el cáncer, y este evento, que es lo que había hablado antes, fue lo que le dio la fama internacional a su sistema y comenzaron a utilizarlo numerosos británicos, alemanes y americanos. Pero bueno, el Dr. Bach no estaba contento con nada de esto. Él se daba cuenta que ya incluso con las vacunas que había desarrollado, primero las realizó por vía hipodérmica. Vio que ese era un sistema muy agresivo, entonces empezó a prepararlas de forma homeopática. No obstante, se dio cuenta que habían efectos secundarios igualmente importantes, que no dejaba de ser agresivo. Además, porque los nosodes, las vacunas, tenían mucha similitud con la homeopatía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se podría utilizar pues, vamos a decir, el veneno que provoca la enfermedad para después hacer el antídoto. Él creía que eso era muy agresivo igualmente. Él tenía un sueño y quiere que realmente encontrar la curación desde las flores, desde la naturaleza, con sustancias que no tuviesen ningún tipo de efectos secundarios. Entonces, a raíz de eso, en 1930, él abandonó su carrera de médico en Londres para encontrar en la naturaleza los remedios que tanto buscaba.
Por tanto, conclusión, el Dr. Bach recorrió un camino que empezó en la ciencia, es importante decir esto, y aquí estamos hablando de medicina integrativa. Este hombre integró perfectamente las dos cosas, lo científico con lo sutil. Y él era médico alópata, cirujano, trabajó como bacteriólogo, patólogo, homeópata y fue finalmente el creador de las esencias florales de lo que conocemos como las flores de Bach. Por lo tanto, esto creo que merece ser muy dicho y lo hago hasta incluso como una especie de homenaje al Dr. Bach, porque hay mucha gente que no le da la credibilidad que las flores de Bach deberían tener porque fueron creadas por un científico. No fueron creadas realmente por una persona cualquiera, por lo tanto, y que ya hablaba de cosas que solo hoy en día están siendo estudiadas en la física cuántica. Por lo tanto, hay que dar mucho valor, y es más, el doctor Ricardo Orozco, el que fue mi profesor, de hecho, lo dice, lo que sabemos hoy, incluso con los escritos que ha dejado el doctor Bach, sabemos aproximadamente o conocemos un 30% para lo que funcionan las esencias. Queda un 70% por descubrir, es decir, el efecto va mucho más allá incluso de lo que nosotros conocemos. Yo mismo en consulta no dejo de sorprenderme a veces con algunos de los resultados de la aplicación de las flores en mis pacientes. ¿Cuál era la filosofía básicamente del Dr. Bach? Pues él creía que la enfermedad era el resultado de un conflicto entre alma y personalidad. O sea, ese conflicto surge por los defectos de personalidad, lo que llamaba él, o incluso por interferencias o influencias externas. Por lo tanto, para él vivir de acuerdo a los dictados del alma significaría escuchar nuestra intuición, y eso implica escuchar bien nuestro cuerpo, bien lo que creemos, nuestros deseos, porque esa voz que nos guía, la voz de nuestra alma, esa es la que debemos seguir, y si realmente lo hacemos, entonces podemos vivir con salud, podemos vivir felices. Y esto es lo que ya nos decía el Dr. Bach. Él encontró una forma de conseguir que las personas conectasen con esa parte suya, que tanta falta nos hace aún hoy en día. Y él encontró eso en las flores, precisamente. Entonces, él también fue contemporáneo de Rudolf Steiner, hay una frase que Rudolf Steiner decía, que es la biografía, es decir, la biografía de las personas, la historia de cada persona, es una enfermedad expandida. Y la enfermedad es una biografía condensada. Esto ya nos está diciendo que toda la historia de la persona, o sea, aquello que vive, las emociones, sus pensamientos, es lo que realmente va a determinar su estado de salud. Ahora bien, como decía anteriormente, estamos hablando de remedios florales de Bach, ya hablamos del Dr. Bach un poquito, entonces hay que hablar de las plantas. Uno de los conocimientos que él tenía, él estudiaba muchísimo las plantas. Él pasaba horas, tardes enteras, días enteros sentado debajo de un árbol o al lado de una planta, ya con todos los conocimientos médicos, científicos que él tenía, y muchos otros conocimientos, incluso tal vez a nivel esotérico, y bueno, etcétera. Se dice que él hacía parte también de la francomasonería. Bueno, él tenía muchos conocimientos botánicos, él había leído bastantes libros sobre botánica. Entonces se dio cuenta que había una analogía entre las diversas partes de la planta, entre la forma, el gesto de la planta, dónde crece, al lado de qué plantas crece, cómo crece, de qué forma es su tallo, cómo son sus raíces, cómo son sus hojas, de qué color es su flor. O sea, todo eso él empezó a observar y se dio cuenta que había una analogía entre eso y las emociones humanas. Además, porque, y esto ya lo percibió él en la época, con relación al tema de las flores, ellas sienten, ellas tienen emociones, ellas reaccionan ante el entorno. Aparte que al nivel también incluso científico se sabe, se ha hecho pruebas que incluso de lo que es el genoma humano tenemos en común muchos genes que compartimos con las flores también. Por lo tanto, la flor en sí tiene, vamos a decir, voy a arriesgarme a decir esta palabra, una conciencia, ¿no? Tiene una emocionalidad. Nosotros también tenemos eso en común. Entonces, si ellas tienen una emocionalidad y al interferir con nosotros va a cambiar la nuestra,
Entonces, sería interesante extraer, conseguir sacar esa energía, esa capacidad curativa, esa capacidad de recodificación emocional para cambiar nuestra emocionalidad. Y eso fue lo que consiguió el Dr. Bach. En esa analogía, la raíz de la planta tiene que ver, por ejemplo, para que tengáis una idea, y esto es importante conocer, y es por eso que decía que me sorprende que existan muchos terapeutas, bueno, cada vez menos afortunadamente, pero que existen aún muchos terapeutas florales que ni siquiera saben que existe esta relación, ¿no? Y muchas veces no han visto ni siquiera una flor en vivo. Entonces, las raíces de la planta, claro, ¿dónde están las raíces? Pues bajo tierra, ¿no? Están ocultas. Por lo tanto, esto tiene que ver con la parte oculta, con la parte inconsciente de la persona, aquello que ni ella misma conoce, aquello que llamamos, o que ya decía Carl Jung, nuestra sombra. ¿Okay? Tiene que ver también con el pasado. Por lo tanto, si las raíces son muy largas, son muy extensas, como las de un roble, por ejemplo, que tiene tanto casi de raíz como de la parte de arriba, esto ya nos está diciendo que la persona está muy anclada, o sea, tiene muchos aspectos del pasado, muchos aspectos inconscientes, muchos aspectos ocultos, por ejemplo. El tallo o tronco es importante. Si el tallo pues, es rígido, o si es flexible, o si el tronco pues, es áspero, o si por el contrario tiene mucha vellosidad, que significa sensibilidad. Por lo tanto, el tallo tiene que ver con la personalidad, o sea, la estructura de la persona, la forma como ella es, aquello que conocemos como la personalidad de las personas. Y entonces, al analizar un tallo de una determinada planta, que se corresponde con, en este caso, las flores de Bach, que se haga parte del sistema, podemos ya saber más o menos cuál es el tipo de personalidad que la persona tiene. Las hojas también son importantes, porque ¿qué hacen las hojas en una planta? Las hojas son el intercambio. Ellas emiten oxígeno y absorben el dióxido de carbono, por lo tanto hay un intercambio. Entonces es la forma en cómo ella se relaciona con el exterior, la planta. Por lo tanto, las hojas están hablando de la relación con los demás. ¿Okay? Entonces, al analizar una planta, al ver el tipo de hoja, si la hoja, por ejemplo, es puntiaguda, si es en forma de lanza, ya nos está diciendo que la relación con los demás puede ser difícil, puede ser agresiva, ¿no? Hay plantas que la flor es puntiaguda, de aspecto cerrado, denteado, y tiene un aspecto, algunas incluso pinchan un poco. Esto ya nos está diciendo que la relación con los demás puede ser complicada. O, por ejemplo, se tiene mucha vellosidad. Eso quiere decir que la relación con los demás hay mucha sensibilidad. Después tenemos la flor. La flor, por tanto, es la parte de transformación. Es decir, el resto de la planta, la parte raíz, tallo y hojas, reflejan en su forma, haciendo la analogía con la persona, el estado emocional de la persona que necesita ese remedio. A través de sus raíces, de su tallo, de sus flores, podemos analizar eso. Y luego, se necesita ese remedio, la que va a dar la parte transformadora, el elemento fuego, que es el elemento transformador en la planta, es precisamente la flor. Y de hecho, las esencias florales de Bach son hechas a partir de las flores, porque es el elemento transformador y es el que va a contrarrestar toda la información que hemos encontrado anteriormente en la planta. El Julian Barnard, que es actualmente uno de mis maestros, vamos a decirlo de esta manera, o mi profesor, como le quieran llamar, la persona con quien en este momento también estoy trabajando para impartir mis cursos, él dice, observas la planta y observas al ser humano. Observas al ser humano, observas la planta, porque realmente no somos tan distintos en comportamiento. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de lo que se llama el gesto signatura vegetal. Aquí tenemos un nogal y estos son las nueces que están cubiertas todavía por esa piel verde que tiene, y cuando la abrimos vemos que tiene la nuez. Fijaros que la nuez tiene la forma de cerebro. Este remedio trata, por ejemplo, precisamente la ayuda a que la influencia mental de los demás no nos afecte, la interferencia con los demás. Y fijaros que, por ejemplo, podríamos comparar la parte verde con la piel de nuestra cabeza.
La parte de la cáscara de la nuez que ya conocemos sería como nuestro cráneo, por ejemplo, y la parte de dentro, el cerebro. Incluso cuando no está madura hay una película entre la parte de lo que es la nuez que se come y la cáscara, que nosotros también tenemos, si no estoy equivocado, se llaman meninges o algo así, si alguien me puede corregir ese nombre. Pero bueno, ya estamos viendo aquí en el fruto que existe una analogía, pues, y este es uno de los más visibles, entre el fruto y la persona y para qué sirve el remedio. Antes se me olvidó de comentar aquí que la raíz tiene que ver con el elemento tierra, el tallo tronco, que es la personalidad, tiene que ver con el elemento agua, porque es efectivamente donde circula el agua para nutrir la planta. Las hojas tienen que ver con el elemento aire y las flores el elemento fuego. La parte de las semillas o frutos no se le puede propiamente atribuir un elemento, porque en realidad es el conjunto de los 4 elementos, porque una semilla para desarrollarse necesita pues, los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua. Fuego que sería el sol, ¿no? Bien, entonces antes hablaba de esta analogía y por lo tanto hay una información que que las plantas entonces nos aportan a través de las esencias florales. Y aquí también con esto de información podemos dividir aquí la palabra en dos, de incorporar, de una dirección hacia dentro, y formación, que nos da una forma. Entonces la información que tiene cada planta, cada flor, le corresponde un código, y ese código, cuando la incorporamos, nos va a recodificar nuestra información, es decir, la información de la planta, que es información emocional que ella nos da, cuando la incorporamos va a recodificar nuestra información, porque va a interactuar con la nuestra y se produce una modificación. ¿Para qué lo hace? ¿Por qué ocurre esto? Porque la función de la planta es la de la armonización del medio en el que se encuentra, o sea, lo que se conoce como la homeostasis, que ayer también fue hablado. Entonces, al llegar aquí, muy bien, ya sabemos algo sobre el Dr. Bach, ya sabemos un poco sobre la asignatura vegetal, y ahora ¿qué hacemos con esto? Porque claro, ¿cómo vamos a incorporar esa nueva información? Y ahí fue una de las grandes descubiertas que hizo el Dr. Eduard Bach, fue cómo vehiculizar esa información en el agua para que podamos absorberla nosotros. Ya sabemos a través de los estudios del Dr. Masaru Emoto que el agua tiene una memoria, entonces el Dr. Bach ha creado ese sistema. Aquí podemos ver, por ejemplo, en estas gotas de rocío de esta flor, que me parece una manzanilla o una... bueno, no sé cuál es la flor, pero es como que de la misma forma que aquellas gotas reflejan la planta de dónde proviene, que puede ser una margarita, cada gota contiene la información de aquella planta, ¿no? Entonces ya se dice también que las gotas de rocío eran energéticas. Lo que pasa es que sería muy difícil extraer esencias florales solo con estar exprimiendo las hojas del rocío por la mañana. Entonces ahí el Dr. Bach creó el método de solarización. Entonces es uno de los métodos que posibilita la extracción de la información, de la energía de la planta. En este método las flores se colocan en un bol, como hemos visto aquí en la foto, y se dejan, digamos, agua tiene que ser de un agua de manantial, ocupando toda la superficie de las flores, y se dejan macerando al sol entre 3 a 6 horas. Normalmente 3 a 4 horas si es en Inglaterra. Tal vez aquí hay un error, 6 horas tal vez podrá ser alguna flor, pero aquí en España con 3 horas sería diferente porque el sol de aquí es más fuerte que el de Inglaterra. Igualmente depende de la flor elegida, pero a través de la energía del sol, el patrón vibracional de la flor, o sea, esa información queda impresa en el agua. Este es uno de los métodos. Aquí tenemos un ejemplo de un proceso de solarización de Heather, que es el brezo. Y luego creó también para las 19 últimas flores, excepto White Chestnut, que es el castaño blanco, creó este método de ebullición. Y este método consiste en que las flores se colocan dentro de una cacerola, esmaltada, blanca o de hierro fundido, se le añade agua, que igualmente deberá ser de manantial,
y se deja hervir a fuego lento durante 30 minutos. Aquí estoy resumiendo, muy resumido, pero muy resumido, cómo se establece este protocolo de elaboración de las esencias. No es tan fácil y esto ya sería el resultado final, pero hay todo un protocolo, hay todas unas condiciones climatológicas que han de existir para poder elaborar las esencias florales. Pero bueno, una vez se extraiga las esencias, y aquí es donde se puede afirmar que esta es una terapia vibracional, porque actúan a nivel vibracional, contribuyendo a armonizar los patrones vibratorios de los cuerpos mental, emocional, físico y espiritual. Para poder entender esto, pues hay que estudiar tal vez física cuántica o entonces cambiar el chip y realmente tener en cuenta que todos somos energía, que realmente si nos miramos al microscopio no somos más que átomos y por lo tanto estamos vibrando a determinadas, somos una manifestación energética que vibramos a distintas frecuencias vibratorias. Por lo tanto, esta es una terapia vibracional y tal vez comprendiendo eso y aceptando eso es como podemos tal vez comprender mejor por qué se llama a las flores de Bach una terapia vibracional. Pero bueno, esto es un poco lo que os quería comentar sobre qué son los remedios florales de Bach. Y bueno, llegamos entonces a los dichos botellines, a los remedios. Ya hemos sabido algo del Dr. Bach, algo de las plantas y aprendemos algo sobre los remedios en sí. Tampoco quiero que se vayan sin saber lo que es un remedio floral. Y entonces es un sistema terapéutico vibracional o energético constituido por 39 esencias. 37 de ellas provienen de distintas plantas, flores, árboles, arbustos. Una 38 proviene de un agua de manantial, que es el rock water, agua de roca. Y hay la 39, que es el remedio de las 5 flores o el remedio del rescate, que es este que está aquí también, que es el remedio más conocido, que de hecho está sobreutilizado. Hay muchas personas que solo conocen el rescate y lo utilizan para todo. Tienen un achaque, pues el rescate. Me duele la cabeza, un rescate. Porque hoy mi marido se fue y me ha dejado sola, pues un rescate. Bueno, es decir, el rescate está superutilizado, aunque por otra parte, pues todo tiene su otro lado de la moneda, fue lo que hizo también que las flores de Bach siguiesen siendo tan conocidas aún hoy en día, ¿no? Porque mucha gente utilizaba el rescate, pero esto ya demuestra que es una forma de alopatizar o intento de alopatizar las esencias florales. Que es, quiero algo que me cure ya, no quiero tener paciencia, no quiero resolver nada, quiero algo que me anestesie, ¿no? Pero bueno, el Rescue tampoco hace eso, pero realmente calma muchísimo. El Dr. Bach, para dejarlo un poco más claro, para ser más fácil el estudio, o tal vez por presentarlo, no sé realmente por qué él hizo esta clasificación, tal vez por presentarlo a la comunidad médica de la época, él dividió y clasificó las flores por 7 grupos emocionales. Tal vez aquí haya alguna cosa que ver con los 7 grupos también de bacterias que él había descubierto, pero bueno, hay 7 grupos, uno para el miedo, otro para la incertidumbre, otro para la falta de interés en el presente, otro para la soledad, otro para la sensibilidad a influencias externas, otro para el abatimiento y desesperación y otro para el exceso de preocupación por los demás. Lo siento si voy tan rápido, pero sé como solo tengo 45 minutos y hay tanto que decir, a lo mejor voy un poco acelerado, pero después veis el vídeo con más calma y vais haciendo pausa. Bueno, entonces, las flores de Bach, de una forma práctica, digamos que podrían ayudarnos a subir, a, digamos, cruzar esta escala emocional, donde la emoción más densa, nuestro peor enemigo, digamos, sería el miedo, el desconsuelo, la depresión, la impotencia, ¿no? Y nos ayudan, digamos, a elevar nuestras frecuencias de forma que nos vamos elevando en esta escala emocional, pasando tal vez después por la inseguridad, después a lo mejor por la rabia, o por el odio o sentimientos de venganza e ira, que aunque a veces está, digamos que socialmente tan mal visto, parece que no nos podemos enrabiar hoy en día o estar enfadados, sobre todo en el medio más espiritual, entre comillas, perdón. Pero eso ya es una frecuencia vibratoria, o sea, digamos que es un estado más positivo que estar con miedo y asustado. Pero bueno, podemos pasar por la duda, por la inquietud, por el agobio, frustración, pero vamos subiendo hasta que llegamos pues al entusiasmo, a la pasión, a la alegría, al poder personal, a la libertad, a la felicidad. Entonces nos ayudan, digamos, las flores a ayudar a transitar y a subir en esta escala emocional.
Entonces, puesto aquí, y para daros un poco de práctica y de ejemplos en que podríamos utilizar las esencias, en qué tipo de emociones, qué es lo que curan. Yo en mi primer libro, el título que le puse fue precisamente ese, Flores de Bach curando emociones. Y realmente, ¿qué podemos hacer con las flores? Por ejemplo, estos son algunos ejemplos. Este es un frasquito de Gentian y trabaja pues, precisamente los sentimientos de desesperanza, de pesimismo y de desánimo. Hay para estos sentimientos otras flores como Gorse, hay esta, Ginseng, Sweet Chestnut y Mustard. Hoy en día realmente estamos viviendo tiempos difíciles. Yo creo que más que nunca las esencias florales serían muy útiles en la época que estamos viviendo, porque hay muchas personas que están pasando por este tipo de sentimientos y emociones en este momento, de desesperanza, de pesimismo. Nada va a ir bien, esto es toda una porquería, etcétera, etcétera. ¿Y por qué estamos así? ¿Por qué vivimos así? Bueno, es cierto que las cosas no siempre están bien, pero bueno, es cierto también que un poco de ayuda con los remedios florales nos podrá ayudar a salir de ese estado. El otro estado muy importante que me parece que en la sociedad hoy en día todo el mundo está bastante asustado, bueno, ya no digo todo el mundo, pero una gran parte de las personas, no deja de ser algo preocupante. El Dr. Bach hace mucho hincapié en sus escritos sobre el miedo y sobre las consecuencias del miedo en la salud física, ya sea porque puede provocar es decir, el miedo sentido durante mucho tiempo y con una cierta intensidad, porque el miedo es una emoción primaria, normal, que cualquier ser humano o animal, incluso planta, puede sentir, pero el problema aquí está en sentirlo durante mucho tiempo seguido, mucho tiempo continuado, y eso sí que puede provocar determinados tipos de enfermedad o dificultar la recuperación de algún tipo de enfermedad. Y entonces él por eso también creó el grupo del miedo. Y aquí existen varias esencias como Rock Rose, que trabaja el tema del pánico, el terror, Mimulus para los miedos más conocidos de diversa índole, miedo a la enfermedad, miedo a contagiarse, miedo al futuro, miedo a la pobreza, miedo a los sitios cerrados, las fobias, etc. Aspen, que trabaja el tipo de miedos más sutiles, Red Chestnut, que trabaja el miedo por la preocupación por los demás, Cherry Plant, que trabaja, por ejemplo, el miedo a tener miedo, o sea, el miedo a perder el control, ¿no? Aquel tipo de miedo que parece que nos volvemos locos. No sé si alguno de vosotros habéis sentido eso alguna vez, yo por lo menos sí. Entonces, bueno, con las flores de Bach se puede ayudar a superar estas situaciones. Preocupaciones. Bueno, aquí en esta sala, ¿alguien que tiene preocupaciones? Bueno, pues si las tenéis aquí algunas buenas esencias para las preocupaciones, sobre todo para aquellas personas que cuando empiezan a hablar empiezan con el ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si deja de pasar? Y etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos dos buenas esencias, ¿no? Que sería el White Chestnut para los pensamientos negativos, reiterados, y Mimulus para el miedo, por ejemplo, al futuro y para otros tipos de miedos. Luego también hay aspectos importantes como la culpabilidad y vergüenza. Ya no hablo del sentimiento de culpabilidad que cualquier persona puede traer de su traumática infancia, sino que encima con todas las cosas que están ocurriendo últimamente hay muchas personas que sienten mucha vergüenza por el estado, por la situación de vida que están teniendo, y en eso Pine y Crabapple serían dos excelentes esencias. Claro, se consiguió descifrar lo que está aquí escrito. Pereza, pereza, desmotivación y apatía. Hasta yo me olvidé de lo que había escrito porque al ver estos jeroglifos aquí puestos, bien. Claro, pereza y apatía. No sé si conocéis a alguien que en el trabajo esté como el señor de la fotografía del lado izquierdo o si tenéis algún hijo que esté como el de la derecha. Pero bueno, es algo que también muchas personas están atravesando hoy en día, no por este estado de decir, no me importa nada, me da todo igual, no quiero saber de nada, no tengo motivación para seguir adelante. Pues existen esencias que pueden ayudar a transitar estos estados, como sería Wild Rose, precisamente para la apatía, Hornbeam para esa pereza, digamos. El Dr. Bach ya en los años 30 llamó a Hornbeam la esencia de los lunes por la mañana. Por lo tanto, sería una buena esencia. Y Walnut también.
para los sentimientos de inutilidad, ahí ya entramos en temas de autoestima, que sería un poco mi especialidad. Pero para las personas que creen que no pueden, que no son capaces, que no son lo suficientemente valiosas, l'Arch, que sería esta esencia, ayuda a reprogramar la mente, es decir, ayuda en la reprogramación mental positiva, de cambiar estructuras de pensamiento y de creencias negativos, donde la persona cree que no puede hacer nada con ella, a realmente cambiar eso y empezar a creer que sí, que puede. Porque en realidad la persona puede, lo que pasa es que no lo sabe que puede, no ha descubierto ese poder, no ha conectado con ese poder personal suyo. Y esta es una de las esencias que ayuda en esa reprogramación. Se puede ayudar incluso, además, con una afirmación positiva como esta que está aquí, de confío en mí mismo, soy totalmente apto en todas las situaciones. Esto sería la forma de pensar que una persona que tome el Arch durante largo tiempo terminará por tener. Tristeza y nostalgia, pues claro, es normal que en muchos momentos sintamos esto, aunque hay muchas personas que lo intentan evitar, porque parece que estar triste no es ser guay hoy en día, no está bien. Y sí, que realmente es la tristeza es una emoción primaria y es tan importante como la alegría, igual que la noche es tan importante para el día o el invierno para el verano. Todo esto está dentro de lo que es la homeostasis, ¿no? El equilibrio. Para eso, no obstante, cuando hay momentos de tristeza que se sienten durante mucho tiempo continuado, cuando no se sabe cómo canalizar esa misma tristeza para poder salir de ahí, entonces existen esencias como mustard, honeysuckle y walnut. Luego, si tenéis más dudas más adelante, pues me escribís o podéis enviar un email sobre qué esencias florales sirven para qué tipo de emociones. Entonces, luego para la impaciencia e irritabilidad, y aquí me he tenido yo que tomar a litros esta esencia con lo acelerado que soy, y aquí realmente tenemos varias, como impatience, el propio nombre lo dice, impatience para la impaciencia, bitch para la intolerancia hacia los demás, agrimony, holy para el enfado, por ejemplo, y agrimony para expresar emociones. No se sorprenden si tomar algunas de ellas, luego os salen las emociones como la señorita aquí de la derecha, pero bueno, está bien, es dejarlas salir y ya está, no pasa nada, no estamos en peligro por eso. Luego el estrés y desbordamiento, claro, todas ellas al fin y al cabo trabajan un poco el estrés y desbordamiento, pero se puede ayudar aún más con las esencias a través de esencias como Helm, Impatience, Agrimony y Verben. Lo mismo con el cansancio y disminución de energía, que muchas veces proviene de esa pereza o de esa falta de motivación. A veces no se trata de algo propiamente orgánico. Ayer se ha hablado aquí mucho del tema orgánico y estoy totalmente de acuerdo. Pero también puede ayudar en el cansancio trabajar con las esencias florales o para la recuperación de una determinada enfermedad. Por ejemplo, Olive y Gors, precisamente personas que salen de periodos de enfermedad largos o de situaciones de estrés o de importantes que les haya dejado agotados. Hay aquí esencias que ayudan a recuperar esa energía. Y bueno, hay algunos que también ayudan a nivel de la duda y de certidumbre, que no sabemos qué hacer con nuestra vida y hacia dónde ir, un poco como aquí está, que no podemos ni ir para la derecha, ni izquierda, ni para atrás, ni para adelante, pues nada, paramos. Y bueno, hay esencias que nos ayudan a aclarar, a escuchar, estas son de las esencias que realmente nos ayudan a escuchar mejor nuestra intuición, a estar más en contacto con nuestro ser interior para poder seguir el camino de nuestra vida. Para la rabia también y resentimiento, pues aquí están unas cuantas flores, para evitar por lo menos que nos transformemos de mayores como este señor cascarrabias que está aquí de la derecha. Es mejor empezar a tomar flores ya de temprano. Y por fin, claro, para estados donde ya se llega a una cierta ansiedad, angustia, depresión, donde todo está mezclado, ya no sabemos ni lo que sentimos, ni lo que pensamos, ni por dónde empezar los tratamientos, pues claro, ahí habría que hablar con la persona y dependiendo de los síntomas, pues ya podríamos definir un remedio floral. ¿Qué ventajas tenemos? Pues total ausencia de contraindicaciones, no hay efectos secundarios, totalmente compatible con cualquier otro tratamiento, es una terapia holística de total seguridad y de importante efecto preventivo. Por lo tanto, bueno, esta fue mi exposición, ahora es la vuestra para las preguntas que tenéis y si no tenéis preguntas en este momento, podéis escribirme, aquí tenéis mi página web
Hace poco estoy en este momento en proceso de formación del Instituto Artur López, que es mi escuela de formación en flores de Bach, y me podéis escribir a este mail. Ahora es vuestro turno. Quería hacer una pregunta de otros sistemas florales, por ejemplo de California, porque como sabemos, Dr. Bach se muerto por los años 30. Hoy tenemos otros problemas, como problemas sexuales, problemas con drogas, separaciones. ¿Qué opina? Igual que con aceites esenciales, siempre existían, pero ya tenemos aceites esenciales quimiotipados. ¿Qué opinas de otros sistemas florales? Sí, son otros sistemas, es decir, son válidos tanto como son el sistema del Dr. Eduard Bach, es decir, trabajan aspectos distintos. Por ejemplo, el sistema de California, FES, de Australia, Saint Germain, orquídeas, bueno, hay muchos sistemas. En este momento se estima que en todo el mundo hay aproximadamente hasta casi unos 200 sistemas florales distintos, o sea, imaginar la cantidad de flores que hay para tratar. Es normal, las flores que crecen en una determinada región no crecen ahí por casualidad. Ellas, si volvemos al tema que hemos hablado antes, están ahí para armonizar el entorno en el que crecimos. Ellas están ahí para armonizar y reequilibrar el entorno incluso de las otras especies que las rodean, de las personas que viven en ese punto concreto del planeta. Por lo tanto, es normal que en otros puntos del planeta que no sea Inglaterra, que sean necesarios otros sistemas florales. Luego, para cada época también. Es un sistema tan válido como el del Dr. Bach. Él fue el primero. Ahora sí, en eso hago aquí un pequeño inciso, que es, yo antes de tomar cualquier otro sistema floral, recomendaría pasar por el del Bach, porque es la estructura primaria, principal, donde se trabajan muchas estructuras importantes de la personalidad. Luego, sintonía fina, pues con otras esencias, pero nunca no pasa nada si se empieza por ahí, pero que es una recomendación que recomendaría utilizar primero las flores de Bach, eso sí. Gracias. Nada. Si ves posible combinar la homeopatía con las flores de Bach. Sí, las flores de Bach son totalmente 100% compatibles con cualquier tratamiento, ya sea alopatía, homeopatía, aromaterapia, cualquier tipo de terapia manual, cualquier tipo de, digamos, tratamiento a nivel de sustancias, o sea, medicamentos, es totalmente compatible. O sea, no hay ninguna contraindicación. Eso sin la homeopatía, sin que ya impone determinados límites, que no se puede tomar otros remedios florales o comidas o bebidas media hora antes o media hora después, pero respetando la parte de la homeopatía con relación a las flores no hay cualquier interferencia. ¿Esto por qué? Porque actúan a niveles distintos, no son partículas, no son principios activos, no son moléculas fitoquímicas las que están haciendo ahí el efecto. Por lo tanto, tanto la homeopatía, aunque la homeopatía también sea bastante sutil, pero en la alopatía o incluso aromaterapia, que también tiene su parte sutil, es verdad, pero bueno, no se encuentran, por lo tanto son totalmente compatibles, se puede tratar con ambas cosas. De hecho, tal vez incluso vaya muy bien que así sea. Las flores de Bach pueden acompañar cualquier tratamiento. No son propiamente homeopatía, también hay que dejar claro que hay gente que me pregunta, ¿pero las flores de Bach son homeopatía? No. En mi opinión, incluso las flores de Bach son el paso evolutivo siguiente a la homeopatía. El Dr. Bach se basó en el trabajo de Hahnemann, se basó en la homeopatía. Él era homeópata, pero creó algo más allá de la homeopatía. Y por eso vuelvo a decir, si hoy la homeopatía también está tan de moda, pues entonces las flores de Bach realmente es la terapia del futuro, ¿no? En ese sentido, si empezamos a conectar más con nuestro ser, con nuestra intuición, con nosotros mismos, a escuchar nuestro cuerpo, entonces sabremos utilizar mejor las flores de Bach. Y ese era el sueño del Dr. Bach, es que todas las personas se pudiesen autoprescribir incluso las esencias para ir pudiendo corregir sus estados emocionales en negativo. ¿Esto responde a tu pregunta? Sí, gracias. Y la dosificación de las flores, y también una pregunta, ¿se puede mezclar? Sí, sí, claro que se pueden mezclar, se hacen, incluso tengo aquí un ejemplo, puedo enseñaros, pero las flores de Bach se pueden mezclar, bueno, depende del terapeuta. Yo personalmente, normalmente, esto es un aceite esencial, que si me los llevo aquí. Depende del terapeuta,
Yo mezclo normalmente entre 7 y 8 flores. Se puede mezclar hasta tal vez 8 o 9. Yo personalmente prefiero no mezclar muchas para también no perder el hilo, ¿no? Digamos, saber qué flor podrá estar haciendo el efecto y también para intentar priorizar y saber concretamente qué es lo que se está trabajando. Se puede mezclar unas cuantas flores, no demasiadas obviamente. Y la dosificación, bueno, ahí hay una cierta controversia también, porque hay muchos libros que dicen que se debe tomar 4 gotas 4 veces al día. Bueno, a mí me gustaría clarificar eso, y es que el Dr. Bach no dejó escrito en ninguna parte que son 4 veces al día, en ningún. Es decir, otras personas han escrito eso, pero él de hecho dijo, se puede tomar tantas veces cuantas necesarias. Y incluso en los casos de emergencia se puede tomar 1 gota por minuto. Por ejemplo, con el Rescue Remedy. Obviamente, con una persona en un estado de pánico, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, no va a tomar 1 gotita ahora o 4 gotitas y dentro de 4 horas va a tomar otras 4 gotitas. Esa persona va a necesitar 1 gota por minuto, por lo menos, ¿no? Para salir de ese estado. Por lo tanto, no son 4 veces al día. Yo personalmente en mi consulta, de hecho, recomiendo entre 6 y 8 veces al día, incluso más bien las 8. Es una forma simplemente también de dar alguna más estructura, pero las flores de Bach funcionan, su efecto es dado por la frecuencia, por el número de tomas, no por la cantidad. Si yo ingiero todo este frasquito de una vez, es lo mismo que tomar las 4 gotas, porque es una vez en que lo estoy tomando. Por lo tanto, el efecto va por la frecuencia, el número de veces que tomo el remedio. Hoy en día estamos también, y esto también es una opinión personal, esto ya no es del Dr. Bach porque no vive en esta época, pero ante la cantidad de estímulos en negativo que estamos recibiendo hoy en día, las radiaciones electromagnéticas, los móviles, el wifi, las preocupaciones, el estrés, yo que sé, el aumento de la frecuencia del planeta, tantas cosas que están ocurriendo, y son tantos estímulos en negativo que yo personalmente creo que la frecuencia debería ser aumentada, y por eso yo ya a mis pacientes siempre recomiendo al menos 8 veces al día. ¿Esto responde a tu pregunta? ¿Y dónde hay que depositar la toma? ¿Debajo de la lengua? ¿Encima de la lengua? Eso de debajo de la lengua viene de la homeopatía, que realmente pues aquí es donde se encuentran pues algunas, bueno, las venas, sí, que absorben más rápidamente, sí, pero también las venas, no me sale el nombre, capilares, donde absorbe más rápidamente el remedio. No es necesario además porque el remedio puede ser diluido en un vaso de agua, con lo cual no vamos a estar tomando el vaso de agua debajo de la lengua, eso no, sería un poco difícil de tragarlo, se caería todo, por lo tanto no es necesario. Por ejemplo, y a título de anécdota puedo decirte que yo sí las tomo bajo de la lengua porque cuando lo aprendí hace años, lo aprendí así y aquello se quedó registrado como esa primera impronta, y como soy un chico de tradiciones, entonces sigo haciendo a veces lo mismo. Yo mismo a veces me digo, no sé por qué lo hago, porque es automático, me sale levantar la lengua cada vez que se me acerca una pipeta a la boca. Pero bueno, no es necesario, es decir, se puede tomar encima de la lengua. Ahora, existen otras aplicaciones también bastante potentes, como por ejemplo la aplicación directa en los chakras. Pero bueno, eso ya requiere de un otro protocolo, pero sí sé que son muy potentes, a veces incluso, en algunos casos, más potentes que la toma interna. ¿Esto solo alivia o realmente cura para que la persona pueda dejarlas? ¿O en qué frecuencia piensas? Las dos cosas. No sé qué quieres decir con que la persona puede dejarlas, pero eso me suena a dependencia. Y no, las flores de Bach no crean dependencia. Las flores curan y siguen curando hasta que las tomes. En el punto en que las dejes es el punto en que te quedas tú. No vas a volver al principio, ni genera ningún tipo de dependencia que tengas que seguir con las flores para seguir o para mantener ese punto. No, cuanto más las tomes,
pues se llega a un punto que la flor o las flores que estás tomando ya no son necesarias, simplemente no te hace nada, porque ya has atingido ese nivel vibratorio. Vamos a decir que si las flores tienen esta frecuencia vibratoria, se está por aquí y tu frecuencia vibratoria está por aquí por debajo, lo que las esencias hacen es elevar tu frecuencia vibratoria e igualarla con la de la esencia. A partir del momento que ya está armonizada, pues aunque la tomes, ya está aquí, no vas a sentir ningún efecto especial. Pero en el punto en que te quedes, en este camino donde te quedes, si las dejas ahí te quedas, no vas a volver hacia atrás. Pero tampoco crea ningún tipo de dependencia, no es un medicamento. No, más que todo es que a las personas que tratas, ¿qué tiempo les das para que puedan funcionar solas? No por dependencia, sino por cómo ayudan, ¿no? Eso depende de la persona, depende de muchos factores. El efecto de las esencias depende primero si la persona toma las flores la frecuencia que debería tomarlas, ¿no? Me ha ocurrido varias veces, ¿no?, que yo recomiendo que la persona tome, yo qué sé, las flores 8 veces al día y luego me viene al cabo de 15 días a la consulta diciendo, esto no me ha hecho efecto. Yo, bueno, pues que vamos a ver qué ha ocurrido. Y empieza a preguntar, ¿con qué frecuencia has empezado a tomar las flores? Bueno, muchos días se me olvida, a veces tomo 2, 3 veces, depende, no tengo mucho tiempo. Bueno, pues, si no tomas las esencias con la frecuencia indicada, pues será más difícil que haga el efecto. Luego, si realmente existe una consistencia, o sea, si la persona sigue el tratamiento, ¿no? Si realmente tiene un objetivo de mejorar en algo, obviamente que si interrumpe tampoco va a mejorar. Y luego también, en cierta medida, es importante la intención de la persona, porque la intención va a determinar sus acciones, es decir, lo que va a hacer con su vida. Hay personas que están muy cómodas en su zona de confort y no quieren salir de ahí, porque hay beneficios inconscientes. Incluso a veces en determinadas enfermedades hay personas que no se quieren curar inconscientemente porque hay un beneficio por detrás, aunque a veces ni ellas mismas sean conscientes de ello. Por lo tanto, hay que tomar también la firme decisión de querer mejorar, ¿no? Y esto ya el Dr. Bach y muchos otros de la época y aún hoy en día dicen, realmente solo se puede curar a quien quiere ser curado realmente, ¿no? Por lo tanto, no es que el efecto sea basado en eso, no se trata solo de eso, porque la prueba de que las flores funcionan con cualquier persona son los niños y los animales, ¿no? No se trata aquí de ningún efecto placebo o algo por el estilo, porque realmente se dan las esencias a los animales y a los niños y funcionan perfectamente. Por lo tanto, ahora en un adulto, bueno, pues va a mejorar tanto cuanto el adulto también de sí. Hay una responsabilidad de la persona también, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que la curación no es algo que tenga que venir solo desde el exterior. Puede serlo desde un punto más extremo, una operación, algo que se necesita incluso algo de alopatía o de homeopatía o de cualquier otro tratamiento que sea más contundente. Pero antes de llegar ahí, la persona también tiene que... hay un compromiso con ella misma de querer mejorar determinados aspectos de su propia vida. ¿Y te encuentras con mucha gente que no les hacen nada precisamente por este fracaso personal? No, porque las personas terminan por concienciarse y se siguen la consulta. Bueno, siempre hay una otra persona que puede abandonar la terapia o que, bueno, hay casos así, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no era el momento, la persona no estaría preparada o por algún motivo no lo quiere realmente, pero la mayor parte de las personas termina por concienciarse y se da cuenta que efectivamente existen efectos importantes. Luego también es importante cómo se dirige la consulta, porque no es que una persona llegue y diga, bueno, esto no me ha hecho nada. Bueno, vamos a ver, explícame qué significa para ti tener un efecto, qué es para ti no hacer nada. Y un día vino una persona a mi consulta que entró por la consulta, se sienta y dice, bueno, esto a mí no me ha hecho nada. Fue su primera frase. Bueno, pues vamos a indagar. Y al final empecé a hacer preguntas y ya había cambiado un montón de cosas, algunas de ellas que ella misma no se había dado cuenta. Pero a medida que iba hablando y contestando a las preguntas, se fue escuchando a ella misma y dijo, pues sí, no me había dado cuenta que había cambiado esto. Pues tampoco me había dado cuenta que había cambiado el otro. Y claro, yo lo fui anotando y me dije, ¿has visto la cantidad de cambios que me has dicho? Pues llegaste aquí diciendo que no te habían hecho nada las flores, ¿no? Yo creo que también hay un trabajo de conciencia importante de las personas, ¿no? De escucharse, observarse más a sí mismas
Y eso es importante en cualquier proceso de recuperación, ya sea con flores de Bach, con aromaterapia, homeopatía, no importa con qué, ¿no? Y no poner la responsabilidad de su curación solamente en algo externo, ¿no? Porque eso sería también como alopatizar la propia terapia. Esto es un proceso también, tomar esencias florales es un proceso de aumento de conciencia, es un proceso de autoconocimiento que la persona estará atravesando. No es que alguien venga del exterior a arreglarle el problema, por lo tanto no se puede eximir de esa responsabilidad. Gracias. No sé si eso responde a Sí, tu sí, sí. pregunta. Sí, sí. Más o menos, ¿qué cobráis por terapia? Bueno, Si solamente es flores de Bach. sí. Saberlo, ¿eh? Depende del terapeuta. Si quieres, después hablamos de eso. Yo y el doctor Bach agradecemos. Muchas gracias.